Muy bien, buenas tardes. Continuamos con los ciclos temáticos de este Seminario Internacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión me corresponde moderar el panel de Migración y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Está compuesta esta mesa temática por la profesora Rita Lajes de Oliveira, abogada miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Internacional, Derecho de la Unión Europea, Integración Regional Latinoamericana, Derechos Humanos, Migración y Asilo. Y además está el magíster Ramón Mayorga McDonalds, abogado egresado de esta casa de estudios, doctorando en Derecho por la Universidad Austral de Chile, especialista en Derecho Migratorio y Política Migratoria. Iniciamos la sesión escuchando a la profesora Rita Lajes. Dispone usted de 20 minutos y le iré notificando. Por favor. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Quisiera partir, como todos los demás, por agradecer la posibilidad de estar por primera vez en Valdivia, en la región, de compartir con esta universidad. Aprovecho de ser, es un campus muy bonito. Yo creo que sí, hay que valorar. Y también de agradecer en particular a Alejandro Flores, a Esteban Oyarzún, porque han sido efectivamente, si todos los estudiantes de esta universidad son igual de atenciosos y hospitalarios, se dice, eso habla muy bien de la universidad y de la región, porque efectivamente ha sido un gusto poder compartir estos días con ellos. Y claro, por supuesto, con colegas, algunos ya conocidos, otros nuevos, así que para mí realmente me gusta estas estancias, no voy a mentirlo, es como ir de estos viajes de escuela cuando uno tenía, yo es igual, así que muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo tenía igual una presentación en PowerPoint, a mí me gustan los PowerPoint, pero quiero disciplinarme con el cumplimiento del plazo, o sea, del tiempo que tengo disponible. Entonces, pienso que a veces el PowerPoint me distrae un poco, así que voy a tratar de hablar lo que tengo apuntado a mano. Y quisiera entonces partir por hablar, bueno, del tema migratorio. Soy monotemática, para los que todavía no me conocen, pero partiendo de análisis de un tema que en los últimos años me viene reflexionando, que es un principio jurídico, y parte de mi investigación es ver en algunas áreas hasta qué punto efectivamente es jurídico o no, que es la solidaridad, y de cómo ese valor se puede transformar en principio en el ordenamiento jurídico y sobre todo aplicarlo, cómo lo podemos ver en el tema de las políticas migratorias. Particularmente voy a hablar de forma también general en uno de los ámbitos más antiguos, que hace más tiempo, hace más años se viene hablando de la relación entre solidaridad y asilo y refugio, y cómo, sobre todo desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho de la Unión Europea y también en América Latina, hay algunas experiencias al respecto. Entonces significa que ese es el objetivo, y partiré por unas breves consideraciones sobre la práctica y lo que existe a nivel internacional, y después ver a nivel regional, comparando un poco las respuestas que ambas regiones han dado a la misma problemática, que es el asilo. El reconocimiento del derecho de asilo, desde luego, y su reconocimiento, ya lo sabemos, a esta altura más o menos está en la Convención de Ginebra de 1951, que a propósito no es un tratado de derechos humanos, no ha nacido con esa lógica, simplemente con el tiempo hubo una necesidad también de interpretarlo bajo la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Pero este derecho de asilo, pese a ello, sí fue teniendo algún reconocimiento en textos de derechos humanos, desde la Declaración Universal, pero lo vemos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 22, número 7, en la Convención de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Convención Africana para los Derechos del Hombre y de los Pueblos. Y este reconocimiento de este derecho, que significa un doble derecho, está contenido en
varios derechos, pero fundamentalmente el derecho a buscar, por un lado, asilo, y por otro lado, derecho a recibir, plantea un dilema para los estados. Por un lado, la necesidad de cumplir con obligaciones internacionales impuestas por el reconocimiento de este derecho, en esta doble dimensión de buscar y recibir que tiene la persona, y por otro lado, el interés que tienen los estados, por muy generosas que pueden ser sus legislaciones en materia de inmigración, de asilo y refugio, pero muchas veces el interés de limitar o de contener el número de personas a las que van a reconocer como refugiados. Y en este dilema surge también una problemática asociada, que es, primero, cuál será la respuesta que vamos a responder a este dilema en que se encuentran los estados, y por otro, saber, y es lo que me viene ocupando en los últimos años, cómo se puede utilizar la solidaridad en esta respuesta y en esta forma de entender el derecho internacional de los refugiados. Y la importancia de ello, es decir, que podría ser una mera discusión teórica sobre ello, parte de una realidad muy concreta, de unos hechos, que los paso a explicar. Si uno toma las cifras de 2017, que son más o menos, ya hay cifras posteriores, pero es respecto a este año es donde hay mayores datos más completos. Por ejemplo, sabemos que en 2017 existían 258 millones de personas migrantes en el mundo, este es un stock acumulado, y que de esos 258 millones de migrantes, 25,4 millones son refugiados. Hoy la cifra de 2018 apunta a 25,9. Estos 25,4 millones de refugiados, del total de los 258, representan 9% de los migrantes en el mundo, siendo que son 9% de 3,4%, que es la población migrante en el planeta por comparación al resto de la población. De estos 9%, es decir, de estos 25,4 millones de refugiados, el 80% de ellos vive en países vecinos a su país de origen. Significa, y si uno además va a empezar a ver qué países son estos que provienen este 80% de los refugiados, lo que vemos es que, por un lado, 4 de cada 5 refugiados vienen de 3 países en particular, Turquía, Pakistán y Uganda, y que el 57% de los que el 57% de los refugiados proviene de 3 países, Siria, Afganistán y Sudán del Sur, y que 4 de cada 5 de estos refugiados están ubicados o se encuentran en estos países vecinos en Turquía, Pakistán y Uganda. ¿Qué significa esto, esta realidad fáctica? Significa entonces que tenemos un problema de desigualdad, de distribución o de ubicación geográfica de esta población de refugiados. Y es aquí donde puede entrar eventualmente el principio de solidaridad. Porque si yo tengo un hecho que es desigual, es decir, en la distribución o la repartición de estas personas, entonces se plantea la posibilidad de introducir una dimensión particular de la solidaridad, que sería la dimensión vertical, así como la conocemos, que sería en el fondo la perspectiva de la solidaridad como instrumento de corrección de desigualdades y asimetrías, y de alguna forma también la idea de esta solidaridad como puesta al servicio de objetivos comunes. Esta dimensión vertical de la solidaridad podemos verla en el derecho interno, por ejemplo, el derecho social, o los derechos sociales son una manifestación, pensemos en la seguridad social, como una manifestación de esta dimensión vertical de la solidaridad. En el fondo es pensar si esto es posible, esto es lo que vemos en el derecho interno, aplicarlo al derecho internacional y particularmente al derecho internacional de los refugiados. Entonces, el primer problema jurídico que nos planteo, la primera cuestión es saber si en el ámbito del derecho internacional, particularmente del derecho internacional de los refugiados, existe una base jurídica sólida para poder afirmar la existencia de este principio, y si sí, sobre todo ahora es lo que importa, es si este principio tiene la capacidad, al igual que en el derecho interno, de ser fuente de obligaciones jurídicas, es decir, si ese reconocimiento de la existencia de la solidaridad y su dimensión jurídica en el derecho internacional puede de alguna forma obligar a los estados a comportarse en determinada forma o de determinada forma cuando en cuestión está el derecho de asilo.
si uno analiza, como les digo, el principal instrumento que tenemos en el Plan Internacional sobre Refugiados es la Convención de Ginebra de 1951. Y aquí, claro, quizás, no sé si voy a ser tan pesimista como Jimena en la mañana, a lo mejor sí, y perdón por ser pesimista a esta hora de la tarde, pero las cosas no pintan muy bien para el derecho internacional, particularmente en esta materia. Si empezamos por este instrumento, claro, analizando o leyendo la Convención de Ginebra, vemos que solo hay una referencia a la solidaridad como tal, ¿no? A la palabra. Y esa referencia aparece solamente en el preámbulo, que tiene importancia, pero no está en el articulado, con lo cual ya nos quiere decir algo, ¿no? Y el preámbulo de la Convención dice, y paso a leer, dice, considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la situación satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por la ONU no puede por esto mismo lograrse sin solidaridad internacional. Es decir, el preámbulo, los estados reconocen en los años 50 que el derecho de asilo, el reconocimiento de este derecho de asilo puede suponer una carga para los servicios públicos, para el propio Estado, porque tiene ahora una población que no tenía, si uno comparara hace un mes o algunos años antes, y eso significa que el Estado se tiene que preparar para esa nueva población que va a acoger. Y que la respuesta, una respuesta satisfactoria a esa carga que supone el derecho de asilo puede pasar por una respuesta solidaria. Pero, como les digo, solo está en la convención, en el preámbulo de la Convención. Y además, si uno lee las varias versiones lingüísticas que tiene la Convención, por ejemplo, la versión inglesa ni siquiera habla de solidaridad. Lo que tiene es la expresión cooperación, que no es exactamente lo mismo, es decir, que es obvio que uno puede cooperar porque es solidario, pero también puede cooperar por muchas otras razones. Con lo cual, si uno solo atendiera al elemento literal, ya tendríamos aquí alguna dificultad interpretativa, que después no voy a extenderme en este tema para respetar los 20 minutos, pero después tendríamos que leer los trabajos preparatorios. Por ejemplo, la versión francesa habla ahí bastante más de solidaridad, pero es un hecho, ¿no? Y también vemos que esa referencia preambular no ha correspondido en la lectura del articulado del tratado, no se ha traducido en una definición de una concreta o específica obligación jurídica solidaria, ¿no? En la existencia de las mismas. Desde luego, porque la Convención de Ginebra, que presenta bastantes limitaciones al día de hoy, ni siquiera, primero, la Convención en sí misma no reconoce el derecho de asilo. Lo podemos ver a través de un ejercicio hermenéutico, pero no está expresamente, por ejemplo, como lo está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero la Convención tampoco define, por ejemplo, criterios para la determinación del Estado competente. Y ahí también lo que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la experiencia europea, es que por vía de la definición del criterio del Estado de asilo competente se puede introducir una lógica de solidaridad. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con ello. Entonces, claro, los autores empezaron a pensar, bueno, tenemos este instrumento, es necesario introducir una lógica de solidaridad por el tema de la carga, es decir, introducir una lógica de justicia distributiva y de reparto de responsabilidades, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Después, entonces aquí empiezan a diseñarse si hay o no bases jurídicas para definir la existencia de este principio. Hay algunos autores, por ejemplo, solo en el plano internacional, que miran a la Carta, por ejemplo, de las Naciones Unidas, particularmente al artículo 49, que habla que los Estados miembros de las Naciones Unidas deben prestarse ayuda mutua para llevarse a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad, y que vienen en ello un reflejo de la solidaridad, y si hay una medida y si hay algunas decisiones que pudiera tomar el Consejo de Seguridad respecto de programas de reasentamiento o de reubicación de refugiados en escala mundial, eso implicaría o conllevaría esta obligación de cooperación y, por lo tanto, una manifestación de esa solidaridad. En el plan regional, en la Unión Europea,
sí tenemos una base jurídica muy compleja, que es el artículo 80 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, contiene expresamente el principio de solidaridad en materia de asilo, migración y fronteras. Pero es una base jurídica muy compleja, porque desde luego las instituciones comunitarias no están de acuerdo, o no tienen la misma posición, si es o no es una base jurídica de la Unión Europea. Nosotros llamamos base jurídica en el derecho europeo a la norma del tratado que confiere o que otorga competencias a las instituciones para poder legislar en alguna materia. Entonces, la Comisión, por ejemplo, tiende a decir que sí es, que puede ser una base jurídica, el Consejo, por supuesto, dice que no, y el Parlamento dice sí, pero tiene que ir con otro artículo. Entonces no hay entendimiento al respecto. Y en América Latina, ¿cuál podría ser entonces una base jurídica para establecer, para pensarse si existiera o no la posibilidad de aplicar el principio de solidaridad en materia de refugio? Eventualmente la Declaración de Cartagena, que no es un texto jurídicamente vinculante, pero cuya definición está consagrada en la mayoría de las legislaciones de la región, juntamente con los planes de acción de Brasil y de México, o de México y Brasil, por orden cronológico, que sí establecen esto. Pero llegamos al día de hoy, por ejemplo, en materia de refugio, y esta, como les digo, es una cuestión no resuelta, por lo menos desde el punto de vista de la norma, de una norma expresa, y tenemos, por ejemplo, la Declaración de Nueva York de 2016 y del Pacto Mundial sobre los Refugiados del 2018, que contienen varias indicaciones o varias referencias a este reparto de responsabilidades y a la solidaridad. Y de hecho dice, por ejemplo, en el considerando 68, que los estados se comprometen a compartir más equitativamente la carga y la responsabilidad de acoger y de dar apoyo a los refugiados en el mundo. Ya lo sabemos porque ya se ha discutido mucho el propósito, no son textos jurídicamente vinculantes, aunque tienen todo el potencial de cualquier instrumento de soft law. Además, el pacto no ha tenido tanta oposición, por lo menos el pacto de refugiados, como ha tenido el pacto migratorio, con lo cual este pacto tiende a contener o sigue existiendo hasta la fecha, aunque con señales preocupantes, un cierto mayor consenso de los estados respecto de la figura del asilo que el tema migratorio, pero la verdad es que estos instrumentos hablan de ello y además proponen soluciones de cómo esa solidaridad se podría traducir en algo concreto, digamos, en obligaciones para los estados, eventualmente en un futuro, para la redistribución o reubicación de refugiados. En que dice, por ejemplo, que habla que los estados se proponen a ofrecer vías legales de mayor apertura para la recepción de refugiados y por vía de la admisión al Estado y también programas de reasentamiento. El tema es que en la práctica está muy lejos de que esto sea posible, porque solo menos de un 1% de los refugiados en el mundo están reasentados. Primero porque ni todos los refugiados pueden ser reasentados, tienen que cumplir ciertas obligaciones y después porque solo hay 27 estados que han reasentado refugiados, con lo cual es muy poco, ¿no? Son 193 o 194 estados que existen reconocidos por la ONU, algo así. Entonces 27 es un número francamente bajo para ello, ¿no? Pero, como les digo, este pacto tiene el potencial normativo para poder, en un futuro, si uno pensara que esto pudiera de alguna forma, hace años, hace décadas que se discute la necesidad de reformar la Convención de Ginebra sobre los refugiados, que pudiera entonces ahí sí servir a futuro de una base jurídica. Pero además, y el problema que empieza aquí en el pacto es que también es una visión de la solidaridad, es una solidaridad, lo que podríamos decir con peces barba, una solidaridad de los antiguos, ¿no? En el sentido que es una concepción voluntarista de la solidaridad. Son medidas, todo depende de la voluntad de los estados, no tiene la capacidad de establecer medidas obligatorias. Pero propone, el Pacto sobre los Refugiados propone varios instrumentos. Por ejemplo, a fin de año se va
se va a realizar el primer foro global de los refugiados, que es un mecanismo nuevo establecido en este pacto, mecanismo internacional, y después habla de compromisos nacionales que los estados tienen justamente para tratar de que todos los estados de alguna forma, incluso sobre todo los más afectados por crisis de refugiados o de flujos masivos, de hacerlo. Pero entonces, si esto es lo que pudiera ser en el futuro, ¿qué es lo que tenemos al día y cómo los estados están haciendo? En el caso europeo, como les digo, el principio está establecido en este artículo 80, que es un artículo además reciente, aparece con la reforma, la última reforma de los tratados por la reforma de Lisboa, y estaba contenido incluso en la propuesta en el tratado que nunca llegó a entrar en vigencia, que era el Tratado para una Constitución para Europa, que lo recogía. Y el asilo es, como les digo, el instrumento donde, o es la materia donde este principio aparece hace mucho más tiempo, porque algunos estados europeos tienen este principio. Por ejemplo, el estado que hace más años o décadas lo aplica es Alemania, porque siendo un estado federado tiene esta problemática. ¿Qué hago yo teniendo esta autonomía, ¿no? Como estado propio de un estado federado, cuando puede haber estados que tienen mayor población refugiada que otros y establece mecanismos internos de reubicación de los refugiados? Y en el fondo lo que hizo después el reglamento de Dublín fue traspasar ese modelo, esa respuesta alemana al conjunto de los demás países, o por lo menos a los que adhirieron en su momento a la Convención de Dublín, hasta que se ha comunitarizado en algún momento con el Tratado de Maastricht. Pero el SECA, que es el Sistema Europeo Común de Asilo, esta solidaridad aparece, pero no es satisfactoria si uno lo piensa desde el punto de vista de los refugiados, porque la solidaridad está comprendida, y el derecho internacional así lo comprende, como una solidaridad entre estados. Es decir, la idea de la solidaridad es ayudar a un estado que se ve enfrentado a un flujo masivo de refugiados. No es si los refugiados les gusta ese estado, si tienen familia en ese estado, no entra en el diseño de las respuestas, sea del reasentamiento, sea del criterio, por ejemplo, que es el gran problema que tiene hoy el SECA, que es el mal funcionamiento del reglamento de Dublín, porque la regla, lo que supuestamente en el texto del reglamento era una regla supletiva, que es decir, que es el estado de primera entrada, el responsable por determinar, por saber o reconocer la persona refugiada, en la práctica termina siendo la regla, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos en el SECA es, por un lado, esa solidaridad, podríamos decir, técnica, en que se define cuál es el Estado competente, pero también tenemos una solidaridad financiera. Existen fondos específicos, el Fondo para los Refugiados o para el Asilo e Inmigración, en que la Unión Europea aporta determinadas cantidades de dinero, está dividido, fraccionado por años, y parte también, y tiene que ser determinada por el presupuesto de la Unión, para algunos estados, sobre todo cuando están en situaciones de mayor gravedad, ¿no? Un mayor flujo, sobre todo los estados de primera línea, como Italia o Grecia, o eventualmente caso de Español. Pero también después tenemos formas de solidaridad operativa, que podríamos decir, que es, por ejemplo, lo que tenemos ahora, es una oficina, la Oficina de Asilo, que está en proceso de transformarse en una agencia, que eso significa una suerte de promoción, porque pasa a tener más competencia y mayor presupuesto, que ve todo el tema de la recepción, acogida, integración de los refugiados, y también aparejado a otras formas de solidaridad operativa con el tema de la agencia Frontex, que si bien es una agencia para las fronteras, cada vez más se va metiendo en el tema del asilo. ¿Cuál es el problema que tenemos en la Unión Europea hoy día en materia de solidaridad? Primero, como les digo, es una solidaridad que está enfocada en los problemas de los estados y los intereses de los estados, no de las personas. Por lo tanto, no hay un enfoque, podríamos decir, de la solidaridad desde la perspectiva de los derechos humanos. Y de hecho, lo que vemos hoy, por ejemplo, en el problema del Mediterráneo es justamente, y lo que se plantea hoy día es por qué los refugiados tienen que elegir el estado donde van a ser reconocidos como tal, como si eso fuera
como el derecho internacional lo prohibiera. Y además lo que se ha hecho fue trasladar el problema que estaba en Dublin, es decir, en cómo las reglas se estaban operando, y se pasó a Schengen, es decir, un problema de fronteras y de gestión de ellas, y se fortaleció todo lo que es instrumentos de solidaridad, pero con la agencia Frontex, y esa reforma se hizo, y la reforma en materia de asilo todavía está pendiente de discusión, está paralizada en el Consejo, porque no hay consenso para llegar a, si bien se puede votar por mayoría, pero la verdad es que hay una tradición de que se deciden las cosas por consenso. En América Latina lo que vemos es que también hay más embrionario desde el punto de vista normativo o jurídico, formas de solidaridad y de actuación solidaria en materia de asilo, y viene justamente en el marco de la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena es del 84, y ella aparece en 81 con unas reuniones en México para discutir el problema de los refugiados y los desplazados de Centroamérica en esas fechas. Y había la necesidad de cómo vamos a resolver la cantidad importante de personas que se están desplazando, no necesariamente en todo el continente, pero en una parte por lo menos donde hay algunos problemas. Se llega a la Convención, a la Declaración de Cartagena, y se hace algo que es extraordinario, porque permite tener hoy, por ejemplo, podríamos llamar una solidaridad normativa, porque tienen hoy una cierta armonización jurídica sobre el concepto de refugiado. Cuando la mayoría de las legislaciones en la región han acogido la definición de refugiado de Cartagena, lo que están diciendo es que teóricamente una persona que cumpla algunos de estos requisitos, y es una definición mucho más ampliada, mucho más protectora que la Convención de Ginebra, eso debería ser tanto en ley en Chile, es decir, tener ese valor en Chile, en México o en Nicaragua. Además, esa declaración fue acompañada en 2004 y en 2014 de dos planes de acción, México y Brasil respectivamente, donde se han puesto en marcha, se han creado mecanismos. Hay un plan regional de reasentamiento que parte incluso de prácticas que se estaban haciendo en Chile y en Brasil. Son los dos países que sirven como de referente para llevar a estas discusiones intergubernamentales, es decir, mira, estos países tienen algunos problemas de reasentamiento, lo que tenemos que hacer es un plan regional. Lo vamos a hacer, y cada vez que nos veamos enfrentados a un gran flujo de desplazados forzados o de refugiados, lo que tenemos que hacer es poner en marcha esos planes que están reconocidos y algunos estados los fueran implementando. ¿Cuál es el problema entonces? Estoy terminando. Uno de ellos es, pese a ese reconocimiento en las legislaciones internas de la definición de refugiados, ni todos los estados la están aplicando. 2, de que esos mecanismos por ejemplo, el mecanismo de reasentamiento, los estados tienden en América Latina a utilizarlo más para refugiados fuera de la región que para refugiados producidos o que se producen dentro de la región. Y el ejemplo del éxodo de Venezuela es claro en eso. Primero, no hay ni todos los estados, yo lo fui a mirar, revisar cómo los estados en la región están procediendo desde el punto de vista jurídico o cuáles son las respuestas que están dando al éxodo de Venezuela. No hay consenso. Solo 2 países, y uno recientemente, están aplicando la definición de Cartagena. México hace más tiempo, y ahora en las últimas semanas o un mes, puede haber sido, no tengo así tan buena memoria, pero fue muy recientemente, Brasil dijo que iba a aplicar la definición de refugiado para tratar o para reconocer como refugiados a las personas de Venezuela. La mayoría de los países, por lo tanto, teniendo ya un mecanismo específico, definido, es cierto, todavía faltaba, hay mucho que trabajar, pero ya estaba una respuesta, no la hacen. No la están aplicando. 2, están optando por la vía migratoria para resolver el tema. Y tampoco aquí lo hay no siempre de la misma forma. O se crean nuevas visas, el caso de Chile, por ejemplo, que creó, de Colombia, ¿no? En Chile la responsabilidad democrática, en Colombia se crearon 2 nuevas visas para hacerlo. Y hay otro grupo de estados, el caso de Ecuador y Argentina y Brasil también, y Uruguay también, que es utilizar los mecanismos migratorios definidos por los procesos de integración regional. Y ahí también la Declaración de Cartagena
también hay que ver la época en que ha sido hecha, hay una mayor confianza en los procesos de integración regional en la región, y de hecho esta iniciativa aparece desde el grupo de Contadora, que después se transforma o da origen, impulsiona el grupo de Río, y después llegamos hasta la CELAC. Y ellos están utilizando el caso de Argentina, Brasil y Uruguay, van por la revisa de la residencia del Mercosur, por ejemplo, pese a que cuando se aplicó o se puso en marcha el protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático, se suspendió Venezuela de la organización, y Ecuador creó una visa especial que es la visa para los ciudadanos sudamericanos en el contexto de la UNASUR, que prevé esta figura. Y después hay países, Chile y el caso de República Dominicana, que decidieron crear además las visas de turismo, Chile en el caso este año. Es decir, en América Latina, pese a haber esa institucionalidad, no hay un acuerdo, y el Grupo de Lima parece tampoco, por lo menos ahora va a haber la 5ª reunión, pero no parece haber una respuesta bien definida hacia dónde vamos para resolver el tema de Venezuela desde el punto de vista de la migración, porque está más enfocado el tema político de la crisis en el país, y por lo tanto cada uno, en el fondo, lo que están haciendo es unilateralmente, están creando sus propias soluciones para resolver el tema, siendo que una respuesta unilateral puede estar produciendo después problemas en otro país. El caso de Perú, por ejemplo, con Chile. Eso sería más o menos por ahora. Gracias.